Se viene una elección el domingo que la mayoría de las encuestas, por no ser casi todas, dan una paridad en los números bastante grande. Ya hay una parte de este trayecto laudado, que son las cámaras de senadores y cámaras de diputados. Y ahí nos encontramos con panoramas diferentes comparado con otras elecciones. Sí. ¿Cómo te imaginas? Vamos a plantear los dos terrenos. ¿Cómo te imaginas la conversación en el Parlamento con un país donde una mayoría está en el Senado con el Frente Amplio y en el otro no hay mayorías? Hay que dialogar y escuchar y llegar a consenso. ¿Cómo te lo imaginas? Como tú bien dices, hoy en escenario diferente están conformadas las cámaras. En el Senado hay una mayoría importante. Y el Senado es el fiel de la balanza a la hora de, obviamente que hay que generar mayorías en la otra Cámara, ningún bloque las tiene. Y ese escenario, sin duda que instala con más fuerza la necesidad de un diálogo más presente, más potente y más cotidiano. No solo por el hecho de llegar a las mayorías, sino por el hecho de construir desde ahí también, con las diferentes miradas, lo que el Uruguay necesita. El diálogo no debe ser una postura que surja a partir de la conveniencia de quien esté en el gobierno. El diálogo debe ser una construcción permanente. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es que nosotros nos sentemos 15 minutos y en esos 15 minutos lo que hicimos fue compartir un espacio junto, una mesa. El diálogo tiene dos pilares fundamentales: la escucha y a partir de la escucha el acercamiento. No quiere decir la voluntad de llegar a acercamiento, es la construcción del diálogo. Por eso no basta con cuestiones discursivas, es ver qué antecedentes tienes tú como gobernante, como referente para llegar a ese diálogo que pueda llegar a acuerdo, ¿no? Entonces, hoy se elige quién conduce el país, sin fanatismo, sin ningún otro tipo de condicionantes que eso, cada persona va a llegar a la urna, y yo anhelo que cuando lleguemos a la urna, la gran mayoría, la totalidad de los compatriotas, depositemos en la urna la esperanza de esa construcción en esos 5 años. Porque en definitiva todos partimos de la base que queremos mejorar la realidad que vivimos. Es eso, ¿no? Porque hoy ninguno de los dos candidatos que representan, digamos, dos visiones diferentes, ni el que quiere sostener la actual realidad dice que está todo bien, que hay que dejar todo como está. Es más, trata de levantar en las últimas horas nuevos escalones, ¿no? Entonces, yo creo que en el debate vimos, yo llegué al debate, hoy tenemos una realidad, el debate te permite ver durante 1 hora y media, no quiere decir que en 1 hora y media tú decidas que ahí va a estar el presidente, sino ahí en esa hora y media tú puedes ver las prioridades de quien aspira a ser candidato, a quien aspira a ser presidente. Y las prioridades de Orsi para mí fueron contundentes. Habló siempre de las propuestas del futuro. No se entretuvo en hablar, porque a ver, todos los gobiernos tienen cosas para mejorar o tienen cosas para criticar. Todos. Y vaya si los tiene. Pero no se detuvo ahí. No se dejó atrapar con esa tentación que a todos nos cae, ¿no? Y eso yo creo que es una voluntad de diálogo y una voluntad clara de decir qué es lo más importante. Mira que hablar de salud, economía, cultura, seguridad, bueno, todos los tópicos que se tocaron en 3 minutos, y la prioridad de Orsi fue en los 5 años cuáles son los énfasis que quiere hacer o que entiende que hay que hacer y cómo. Y eso no es producto de la magia de llegar a un programa con algo edulcorado, sino producto de una construcción que tiene un tiempo, porque en esa propuesta que Yamatú le hizo a la ciudadanía en su conjunto, porque en realidad fue un diálogo con la ciudadanía también, surge de un trabajo donde hay propuestas que la sociedad en su conjunto
tiene una construcción en ella, ¿no? Lo que fue el Frente Amplio Te Escucha, que lo puedo decir porque fui parte. Hay muchas de esas propuestas que surgen de las propuestas que nacen en la realidad de la producción, en el comercio, en el turismo. Bueno, Yamatú vino a Rocha, que fue la actividad más importante que hizo. El diálogo con los presidentes de las organizaciones más importantes del departamento, que generan el impacto más fuerte en la economía, en la vida de la gente. Y eso yo creo que en tus actos permanentes y tu marca cuál es el diálogo. Porque podía haber hecho una conferencia de prensa y una presentación de discurso del candidato con la vice, con los senadores, con quien fuera, para arengar a que lo votaran. Se sentó con gente que no sabía lo que vota, que representa instituciones, y dialogaron sobre temas muy importantes y los nudos y cómo desatar esos nudos. Has hablado mucho de diálogo. Oficialismo y oposición han dialogado y están acostumbrados a eso. Hoy aparece una figura nueva, que es Salles, por ejemplo. ¿Genera alguna incertidumbre en lo que será el diálogo con Salles, sea quien sea el que gane? Hoy vivimos en un mundo que todo es más mediático y las redes potencian eso, ¿no? O sea, como de generar una especie de personajes, ¿no?, que generan otra cosa. El Uruguay tiene, yo creo que más acá, más allá, me parece muy bien que en el Parlamento esté representada toda. Y obviamente, si Salles tiene 2 bancas es porque hay un número importante, un conjunto de ciudadanos que entienden que esas bancas tienen que estar ocupadas defendiendo esas ideas. Y bueno, y eso yo creo que debe ser el esfuerzo, y supongo que va a ser el esfuerzo de Salles y de su hija, que van a ser las 2 representantes de esa opción política, en representar la idea de los electores que él llevó adelante durante todo este tiempo. Y eso implica que sí, diálogo. A ver, el Parlamento genera eso en el trabajo de las comisiones, y por más posturas estridentes. Te iba a decir eso, en las posturas de los últimos días, con algunas frases rimbombantes. Sí, fuera de contexto, pero de los dos lados. Es por ese fragor de la lucha. O sea, Delgado diciendo es la peor izquierda de los últimos años, ¿no? O algo así. Ayer el Pepe, o anteayer, hablando de una moto de $50.000. Son como chisporroteos que no favorecen a ese diálogo. Cuando la gente, la sensación que uno tiene, más allá de la situación de la gente, es que la gente quiere que se sienten a conversar, no que se pongan de acuerdo en todo porque eso es imposible, pero acercar partes para tratar de solucionar 5 o 6 temas a nivel nacional. ¿Es posible igual eso? ¿Pásate, chiporroteo? Pasa. Chiporroteo siempre van a haber. Sí. Estamos en campaña. El tema es que esos chiporroteos no generen más que eso. No, porque cada uno defiende su idea. A todos nos corre la sangre, con más o menos calor, con más o menor intensidad. Y es cierto, porque, lo digo porque me pasa a mí también. De repente hay temas que te indignan, te golpean, y como parte de esas circunstancias sales destemplado. Y siempre la moto hay que controlarla, ¿no? Que no se te dispare y que no genere un derrape que en definitiva va por fuera del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo, como decía recién, el diálogo no es una cuestión discursiva, es una postura cotidiana, hasta una postura en términos reales, ¿no? Tú te das cuenta cuando alguien tiene voluntad de diálogo y cuando simplemente es una cuestión de momento para no eso que tú decías. A ver, los principales temas donde marca la diferencia del Frente Amplio para hacer gobierno. Si tuvieras que elegir o hablar de 3, 4 temas que dice, con esto nosotros marcamos la diferencia en un futuro gobierno. Yo te hacía referencia recién de cómo estuvo planteado el debate, y hay una diferencia notoria. Vote lo que vote. Un candidato que se preocupó en encontrar las claves de las propuestas, y otro como en el fútbol. A ustedes luego les gusta el fútbol, ¿no? Sí, sí. Entonces, hubo un jugador que quería llegar a la meta, que quería hacer el gol, y otro jugador que enfriaba el partido y pegaba patadas sin pelota. Eso es lo que vimos. No lo digo yo. Es más, si tú ves ahora algunos estudios que hay de encuestas, que ahora se terminan, felizmente, las encuestas, hoy, felizmente, pero está bueno tener una foto para ir viendo cómo está. Hay encuestas que te hablan de 2 olas.
de una ola hasta el debate y una ola post-debate. Y hay una ola post-debate que le da más apoyo a Yamatú. ¿Y por qué? ¿Porque fue brillante su discursiva? No, por la forma humana, sincera, directa, y el compromiso hacia dónde fue. No se distrajo en pegarle al otro, respetó al otro con su postura, hizo esfuerzo en las cosas que hay que mejorar, en lo que te dice la gente. Mira, me siguen preguntando en todos los medios que estoy en estas horas más, ¿cuál es el esfuerzo en la campaña? Y lo dije en todas las elecciones, lo vengo diciendo siempre. El esfuerzo mayor es no interpretar una realidad paralela a lo que la gente vive. Y el contacto en todos los lugares, el estar en todos los lugares, el puerta a puerta, el estar en los barrios, el estar en los pueblos, porque cada pueblo tiene una idiosincrasia, es entender la realidad no como a ti te gusta, sino como es. Y si esa realidad hay que mejorarla, tienes que entenderla, gobierne quien gobierne, ¿no? No te puedes poner una especie de máscara para no ver esa realidad. Entonces, ese tiene que ser el esfuerzo siempre de quienes quieren tener compromiso de gobierno, es no separarte de esa realidad. Es estar siempre cerca, caminar, ir a la fiesta, andar todos los días haciendo los mandados para saber a la vecina que va a comprar el pan y que cuando le subió 2 pesos le cambió la economía familiar. ¿Y cómo haces para que eso no le impacte tanto? Eso es lo que realmente se tiene que decidir en la elección y es lo que nos tiene que preocupar. No otra cosa. Y lo que te preguntaba, Robert, ¿cuáles son los 4 o 5 puntos que tú consideras que, bueno, a esto hay que hincarle el diente rápidamente? Bueno, poco en eso era lo que dibujaba, con los temas que están relacionados con la economía familiar, con el bienestar de las familias, con el trabajo, ¿no? Hoy tenemos un departamento de Rocha, donde se nos dijo hace 5 años que venía el trabajo y la inversión, donde tiene casi un 40% de trabajo informal. Estamos hablando, hoy tenemos 500.000 uruguayos que ganan 25.000 pesos, pero en Rocha tiene una cantidad de gente que no llega a esos 25.000 pesos, ¿está? 7.000 personas ganan al menos 24.000 pesos, entran a sus hogares. Y hay gente que se pelea por un salario de 11.000 pesos. Quiere decir que no estamos mejor, que retrocedimos. Y eso es una preocupación, porque acá Yamatú lo dijo para mí con claridad ese aspecto, que eso está relacionado en el capítulo de economía. Nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzos y tomar decisiones de gobierno y de articulación de política para que la economía tenga en estos 5 años un mayor crecimiento y que haya una mayor distribución. Acá lo que falló en estos 5 años fue la distribución de la economía. La economía creció. Pero si hoy aumentaron los salarios 11.000 pesos, yo creo que los jornales solidarios son importantes. Para la pandemia fue una solución muy importante y necesaria multiplicarlo, pero quedó estancada. No es lo mismo 11.000 pesos hoy que 11.000 pesos hace 3 años. Tiene que darles perspectiva. Y bueno, lo mismo que lo que tiene que ver con lo que impacta en la economía, los pequeños y medianos comercios. Entonces, cuando tú escuchabas a un candidato que parecía que te decía de cosas, esa no es la realidad que yo vivo. Y no importa lo que vota la gente. Importa cómo vive la gente y cómo mejorar esa realidad. Y eso es lo que nos tienes que concentrar. El tema de seguridad, sin duda. ¿Tá? Porque cuando un candidato apela a tratar de tergiversar los números para decir que los homicidios bajaron, no señor. Los homicidios en estos 5 años es cuando se registraron más homicidios en la historia del país. No lo digo yo, lo dice el Ministerio del Interior. Ahora, tú no puedes mirar los números de acuerdo a tu conveniencia. Esa es la realidad. Cuando tú la quieres tergiversar, no estás yendo al fondo de cómo mejorarlo, sino estás tratando de cambiar la realidad. Es eso. Cuando hablamos de seguridad, la población y la que vive por fuera de la política, más allá de que la afecta, ve como con preocupación el avance de la inseguridad. Totalmente. Entonces, ¿se puede soñar y no ser lírico de repente en una unión de fuerzas políticas que trabajen en pos de la seguridad sin importar el costo político que pueda tener? Ese es el camino, no hay vuelta. Porque tú en los temas de seguridad, de justicia, porque tú tienes que ir, y está claro, hoy felizmente no es solo Orsi el que dice que hay que ir contra el delito y contra las causas del delito. Tienes que tener una mirada más larga. Si hoy tienes un país
que de los 30.000 niños que nacen, 6.000 nacen por debajo de la línea de pobreza, está generando condiciones de un país desigual que va a profundizar esa brecha. Porque esos gurises que nacen en esos lugares vienen, arrastran situaciones familiares complejísimas, no tienen la violencia la ven en sus hogares, y ahí necesitas un Estado que dé otras oportunidades. Si no, vamos a tener un país más desigual y más violento. Entonces, tienes que ir irremediablemente a las causas, como a las mujeres jefas de hogar, generando las condiciones para que tengan ingreso a la educación desde que sus gurises nacen, darles mejores en la alimentación, reforzar los plan CAIF, que hoy están en una nebulosa, un plan brillante, que en estos últimos meses se generó un déficit, y que eso es angustiante, y bueno, y estás viendo todos los CAIF que están planteando dificultades, y no se resuelve la discusión si tiene razón o no, no hagamos esa discusión. Comparto contigo que acá, en estos temas, tiene que generar un diálogo que perdure, más allá de los 5 años, como hicimos con la política de energía, que tenemos un país que construyó una base de una energía renovable, que salimos del pozo que teníamos. En seguridad, si no construimos ese camino y sacamos ese tema como un botín electoral, porque hasta ahora se siguen abordando ese tema mucho con ese perfilismo, y comparto contigo. Irremediablemente hay que ir por ahí. Sin lugar a dudas hay que ir por ahí. O sea, tiene que haber un esfuerzo de entender que si no, hubo no fue una frase, sino un razonamiento que Yamandú realizó en el medio del debate, que para mí fue muy contundente, que dijo: nuestros enemigos no son los partidos políticos, va en la línea de lo que tú decías, sino el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción. Claro. Y eso es lo que nos tiene que unir, ¿no? Eso es lo que nos tiene que unir. Aunque te sientes en una mesa con alguien que tenga la mirada absolutamente diferente, ¿no? Totalmente. Y hoy estás viendo referentes en seguridad, quien estaba en la Secretaría de Inteligencia, que apoyó públicamente a Orsi, ahora lo sacaron de ese lugar, pero hay muchos actores que han trabajado en los temas de seguridad de otros partidos que ahora han anunciado que apoyan a Orsi. Y no es necesario que apoyen a Orsi los que integran una mesa de diálogo, porque las unanimidades no ayudan a nada, sino que haya una mirada crítica y profesional y responsable, porque el nudo más fuerte que tenemos, el narcotráfico, nos está perforando, y tú no puedes generar condiciones de cerrar las bocas, que está bien y se han cerrado muchas, pero si el narcotráfico sigue teniendo un paraíso, como lo está teniendo fiscal, para hacer sus inversiones con menos controles, y te va a seguir liquidando, va a tener más soldados, cada vez más gurises siendo sicarios por 3 pesos. En las reuniones que tienes, en las salidas a la calle, ¿no sientes como que la gente habla del narcotráfico como una batalla ya perdida? Que no importa quién gobierne, dice, porque es la ola que rodea esta región y es imposible luchar contra ella. Lo que no puede pasar es que el narcotráfico instale su cara atractiva para que haya gente que vea el narcotráfico como algo bueno. Porque sabes que para mucha gente es dinero fácil. Exacto. Y que lo que los rodean... Pero eso es lo que ha generado más muertes. Precio y es buenísimo, me da de comer a mí, a mi familia, me paga el dulce de la escuela. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me golpeó. Yo tengo 58 años, ¿no? Y cuando nosotros éramos gurises, un poco más chicos que Marco, la cárcel era algo que estaba en el centro de la ciudad, pero tú pasabas y veías gente trabajando en la quinta y era, bueno, metió un error, hizo una trastada fea, pero tú vas a la cárcel de hoy, son los hijos de vecinos que el consumo, el llegar a la plata fácil, fue llevando a que nos esté deteriorando la trama social de una sociedad. Por eso también es absolutamente prioritario. Con grado de violencia. Con un grado de violencia inusitado, donde tú ves cada vez más que la vida vale menos. La crudeza, donde tú ves algunos homicidios, algunos asesinatos, tremendo. Déjame hacerte una última pregunta de mi parte. En esta elección la fórmula, las vicepresidentas jugaron
un rol a través de los medios bastante importante. Primero, ¿cómo te imaginas a Carolina Cose, en caso de ser presidente electo Orsi, en el Parlamento articulando? Que era como una debilidad que se veía desde afuera. Y por otro lado, en caso de que ganara Delgado, ¿cómo ves a Valeria Ripoll en el Parlamento articulando? ¿Y si te sorprendió la elección de Valeria Ripoll dentro del Partido Nacional? No, yo no. Fue una decisión que tomó Delgado, lo dijo, ¿no? Sí, sí. Y el Partido Nacional como tal, por lo tanto, no corresponde a mi visión. A mí me parece bien que todas las construcciones tengan equilibrio y expresión de toda la sociedad. Mira qué contradictorio. Por un lado, en el debate y durante todo este tiempo, el candidato Delgado y los referentes más importantes de la coalición republicana han querido instalar que si gana el Frente Amplio no va a gobernar el Frente Amplio sino el PIT-CNT. Como una chicana. Sí, porque hay reconocidos trabajadores que fueron dirigentes. Y en todos los partidos hay de todo. También en el Frente Amplio no se hace referencia para empresarios, ¿no? Del turismo o de diferentes áreas que integran el Frente Amplio, como es la sociedad en sí. Ahora, la vicepresidenta integró la mesa, la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, hoy por la coalición republicana, es la presión más fuerte del sindicalismo de este país. Integró la mesa ejecutiva, fue de la dirigente más confrontativa en el gobierno del Frente Amplio. ¿No? Por lo tanto, es medio contradictorio ese discurso, donde si gana la fórmula de Delgado Ripoll, la expresión más contundente del sindicalismo más radical está en la fórmula, en esa fórmula. Y Carolina Cose, que no viene del mundo sindical, viene del mundo del conocimiento, ingeniería, ¿no? Que sí, sin duda, esa mujer tiene un perfil mucho más ejecutivo, pero claramente también desde el rol ejecutivo, yo lo digo porque a mí me tocó trabajar con ella en algunos temas, obviamente que tiene capacidad de articulación y de diálogo y la va a tener más estando en el Senado. Por eso yo digo, acá se está eligiendo fórmula, se está eligiendo personas para conducir el país y cada uno podrá elegir en esos dos. Uno puede ser más antipático, más simpático, pero claramente yo creo que el domingo a la noche vamos a tener ya el resultado. Hay algunos que dicen que va a ser un poco más demorado. Ya acá me están diciendo 20.000 votos de diferencia. Si hay 20.000 votos de diferencia, tenemos que esperar el martes, ¿no? Sí, si hay. ¿No? Si hay 20.000 votos, tenemos que esperar el martes. No, porque los votos observados son 23.000, 26.000, no sé. 28.000. Sí, 28.000. bueno, si la diferencia es corta, hay que esperar el jueves, por lo menos. Seguro. Aunque es más fácil el conteo, pero bueno, sea cual sea, lo más importante en la anterior elección hubo que esperar el martes, creo que fue, ¿no? Fueron 28.000 votos de diferencia. Sí, Martínez no reconoció, aunque técnicamente podía revertirse, era muy difícil, ¿no? Claro. Y bueno, las encuestadoras todas tiran tendencia, pero las encuestadoras no son exactas. Lo único exacto es el domingo de noche. El domingo de noche. Y yo me voy a aventurar. Bueno. ¿Sí? 11:30 de la noche ya sabemos. 11:30. Bien. 23:30. 23:30. Bien. Que sea una fiesta como siempre y que al otro día, sea cual sea el resultado, se comiencen a sentar para solucionar los problemas básicos de este país. Como siempre, la democracia hay que celebrarla, porque ese día es el día más democrático de una vez cada 5 años de todos, porque el voto del más encumbrado vale lo mismo que de la persona más humilde. Totalmente. Entonces, por eso la importancia de que la gente a la hora de decidir no sea condicionada por su situación económica, por su situación, la que sea, que la tome con la razón y el corazón, porque eso hay que respetarlo. Yo siempre he tenido esa postura, por más que en una elección a uno le salga siempre, obviamente uno quiere ganar, siempre, pero hay una cosa que tienes que tener: el respeto de los demás. Y ese voto la decisión del futuro tiene que ser con absoluto respeto de la persona, vote lo que vote. Por eso a mí esta definición
de votar con la razón y corazón es lo que me identifica, ¿no? Porque en la urna no cabe el odio, cabe la esperanza y cabe el cariño por el lugar donde tú vives. Y ahí tiene que estar esperanzado el voto, la razón, porque tú razona, mira, yo hago esto, me parece que este candidato, que está pim, pum, voto por esto. Aníbal, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Y la última, ¿qué haces de aquí hasta el domingo? Ay, patear como un loco. Hoy tengo, este es el tercer medio de la mañana, tengo 9 entrevistas, termino el Maldonado a las 10 de la noche. Y también iba a Montevideo, pero me pareció que era una locura y no me daban los tiempos. O también me llamaron para un debate ahí en un programa de Canal 4. Y termino el Maldonado en un programa de Canal 11. De tarde tengo ahí 3 horitas, entre las 4 y las 7. Voy a salir de Barriada, al barrio Bellarmina B de Arrarte, allá en la zona del Salón Comunal. Salimos a recorrer vecinos, que esa ha sido nuestra prioridad. No solo en la campaña electoral, pero la campaña electoral se ha intensificado. Yo vengo acá en el teléfono, viste que ahora estos aparatitos son mágicos, ¿no? Te dicen hasta... y lo que estoy caminando, voy a estar llegando, raspando los 300 kilómetros caminando entre octubre y noviembre. Y eso no quiere decir que después salga a competir, ¿no? Las correcaminatas no son competitivas, son para romper el center, y eso sirve también, así que no hay problema. Gracias y buena jornada el domingo. No, gracias a ustedes. Buena jornada a ustedes. Sí. Porque también los medios de comunicación ese día, sé que trabajan intensamente, menos del Prato, pero más. Sí, lo matamos todos. Siempre hay acomodado, siempre hay acomodado. Así que bueno, que sea, como tú decías, Robert, una fiesta de la democracia. Hay que celebrar ese día, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Mira eso que dice un poeta que a mí me ha marcado, es real. Lo más hermoso nos cuesta la vida y lo más terrible se aprende enseguida. Tú valoras lo que tienes cuando lo pierdes. Viste que el humano tiene esas cuestiones que nos cuesta valorar. Nos pasa en los afectos, en la familia. Valorar tener una madre, cuando no lo tiene, lo añora, ¿no? Totalmente. Vive el día a día valorando lo que tiene, porque te cuesta eso, la vida, tenerlo. Sí, totalmente. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Pausa, ya venimos, 9:59 de la mañana.